Por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, viernes 16 de marzo del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa el hermano Carlos Escorcia Polanco, que viene desde Los Ángeles, California, y con quien queremos hablar sobre el avance de los evangélicos en América Latina, en Nicaragua, Centroamérica, cómo está la situación de los evangélicos en los Estados Unidos, entre otros temas. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El Banco Mundial anunció que va a apoyar la reducción de la pobreza en Nicaragua con el desembolso de más de 115 millones de dólares en ayuda o en préstamos a Nicaragua para los próximos años, para construir nuevas carreteras, centros de salud, hospitales, entre otros. Ayer también ya fue sacado a licitación la construcción del nuevo hospital en Bilwi por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Más de 70 millones de dólares va a costar un nuevo hospital moderno con tecnología de punta para los habitantes del Caribe Norte de Nicaragua. Va a tener, es necesario, pues va a ser un hospital muy moderno con fondos de la cooperación del BESIE. Y el turismo impuso récord el año pasado con más de 800 millones de dólares en divisas que entraron al país producto de el turismo internacional, y se espera que en esta Semana Santa la llegada de turistas a Nicaragua incremente al menos un 5% más del año pasado, sobre todo de los centroamericanos, y entre los centroamericanos los vecinos de Costa Rica, que gustan mucho de venir a Nicaragua. En las noticias internacionales, aumentó a 6 el número de muertos tras el colapso de un puente peatonal en construcción en Miami. Esto ha pasado de ser rescate a una operación de recuperación, declaró el vocero de la policía de Miami-Dade. La infraestructura, que pesaba unas 950 toneladas, unía la Universidad Internacional de Florida con la ciudad de Stillwater, en el suroeste del condado de Miami-Dade, cuando se vino a pique ayer en horas del mediodía, aplastó varios vehículos, varias personas quedaron atrapadas, heridas, y ya se confirma la muerte de 6 personas producto de ese derrumbe. En tanto, en Perú está la situación bien candente hoy. El Congreso peruano aprobó un nuevo pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski por nexos con la constructora brasileña Odebrecht. El presidente ha dicho que es cierto que él tenía una empresa de consultoría como abogado y que él le prestó servicios a esta empresa brasileña Odebrecht, pero que no fue por corrupción, sino que fueron servicios profesionales. De todas formas, en este momento está en el ojo de la tormenta, nuevamente lo quiere destituir. Ayer la oposición consiguió más de 80 votos para eso. En los Estados Unidos, el presidente Trump va ahora, o destituyó ya, al general McMaster, quien, según el diario Washington Post, ya decidió la destitución del secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Se trata de Gary Cohn, quien fue despedido con un tuit. Igual que el secretario Rex Tillerson, dice que Heber Raymond McMaster está en la cuerda floja, aunque otros medios, ya el Miami Herald y el Washington Post, acaban de informar que ya fue destituido esta mañana. En tanto, México reaccionó tras las declaraciones del presidente Trump, quien dijo que en México habían buenos y malos candidatos presidenciales. México ha reaccionado diciendo que nuestras elecciones solo nos incumben a nosotros y no a los Estados Unidos, en rechazo a las declaraciones del presidente Trump, que están calentando las elecciones presidenciales en México.
En Colombia también está agitada la carrera presidencial con una serie de alianzas que se están realizando para las elecciones del próximo 27 de mayo. Uno de los principales que se está moviendo es el expresidente Álvaro Uribe, quien quiere que la derecha vuelva al poder y evitar que Gustavo Petro, el del Frente de Izquierda, aunque no le dan posibilidades, tienen temor de que pueda convertirse en presidente de los colombianos. En tanto, difícil sigue la situación en Guatemala, en donde 33 jóvenes han sido asesinados por pandilleros en un plantel de la zona 6, el asedio de pandilleros a la Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Benjamín País Ayala, en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, ha dejado 33 jóvenes muertos, lo que causa preocupación entre sectores de ese sector de Guatemala. En tanto, en El Salvador también la violencia ha acabado con la vida de 64 personas en los últimos 4 días. Ayer hubo 8 homicidios, al igual que el lunes pasado. El domingo se registraron 15 muertes violentas y el martes hubo 13 crímenes, dice el diario de hoy, quien relata que hay indicios de aumento de la criminalidad en El Salvador. Y finalmente la temperatura en Nicaragua. Esta mañana la imagen más reciente de satélite, cómo va a estar la temperatura hoy. Ustedes ven que Guatemala, El Salvador, Honduras, parte de Nicaragua, sobre fuertes vientos por onda fría, aunque parte del territorio de Nicaragua después se cubre de una sensación térmica terrible como anoche y después en horas del mediodía un calor de más de 34 grados y se espera que en Semana Santa aumente todavía más. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el hermano Carlos Escorce Polanco. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta $49.000. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción,
un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. A propósito, y también pueden seguirnos por Facebook Live. Ayer muchos de los mensajes que ustedes nos enviaron cuando comentábamos lo de las redes sociales, no los pudimos leer, no porque no quisiéramos, sino porque recuerden que se cayeron las redes ayer. Movistar no funcionó todo el día, Claro también tuvo problemas, entonces no pudimos recepcionar sus mensajes, pero algunos de los que nos enviaron les vamos a dar lectura esta mañana. Hermano Carlos Escorce Polanco, bienvenido a Nicaragua nuevamente. Gracias, un placer. Ex secretario nacional de las Asambleas de Dios, comentarista del diario La Opinión y de la radio KPFK, también de Los Ángeles, un activista, dirigente evangélico. ¿Qué lo trae ahora por Nicaragua? Bueno, esta es una ocasión personal muy especial. Para mí esta es una fecha extraordinaria porque el día de hoy, a nivel de mi familia, estamos celebrando, conmemorando el 50 aniversario de la muerte de mi mamá. Es un hecho único que creo que no lo vamos a volver a celebrar en el resto de nuestras vidas, y varios hermanos míos hemos venido de los Estados Unidos para encontrarnos con nuestras tías y primos y recordar a esa gran mujer que se llamaba Celia Polanco, que me trajo a este mundo, que fue la primera profetisa que yo he conocido en toda mi vida en Nicaragua. Qué bien, y saludos a la familia. Usted viene de Estados Unidos y aquí vemos desde Nicaragua cómo los medios en los Estados Unidos están todos los días intensos, porque esperando la mañana de todos los días, qué pone en el Twitter el presidente Donald Trump, qué decisiones toma. Hace unos días fue Rex Tillerson, ahora es el consejero nacional de seguridad. Hace unos días estuvo en California en una campaña de recaudación de fondos, ya está en campaña por la reelección, habló del muro en la frontera con México, dice que eso va, criticó a los candidatos presidenciales mexicanos, en fin. ¿Hay una incertidumbre en Estados Unidos o Estados Unidos es un país de incertidumbre? Bueno, las dos cosas. Hay una gran incertidumbre en Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en un país de incertidumbres. Yo diría que el pueblo norteamericano está viviendo en estos momentos un estado de psicosis nacional.
hay un estado de paranoia, hay un estado de terror político. Todos los días los medios nos despiertan con una nueva catástrofe. Y el asunto es que nadie lo puede parar, porque él fue electo. Y debo decir, no quisiera decirlo, pero la verdad no se puede esconder tampoco. Y es que Donald Trump fue electo con el voto mayoritario de los evangélicos. Esa es mi gente, la gente en la cual yo nací. Desafortunadamente esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es la solución. Se habla de que aquellos dirigentes del Congreso, del Partido Demócrata o quien sea, aquellos que pretendan enjuiciar a Trump y destituirlo, que en inglés se le llama impeachment, todos aquellos que pretendan aplicarle un impeachment van a enfrentar una guerra civil, literal, una guerra civil, porque muchísimos, miles de simpatizantes de Trump están armados. Ahora, ese apoyo masivo popular que recibió Trump, bueno, bastante apoyo pues para convertirse en presidente de los Estados Unidos, ¿cree usted que se va a mantener, se mantiene hoy? ¿Le dará la posibilidad de reelegirse? Definitivamente que sí, se mantiene hoy, se va a mantener por varias razones. Y es que hay un problema cultural. El estadounidense promedio, el que mucha gente allá, que no está bien informada, a pesar de que están viviendo allá, dicen un americano de verdad. El americano de verdad es un hombre blanco o mujer blanca, rubio, pelo rubio, ojos azules. Ese es el americano de verdad. Pero el americano de verdad es una persona común y corriente como cualquier otro. Ellos enfrentan, debido a los fenómenos de la globalización, que hay otros que lo podrán explicar mejor que yo, enfrentan altos índices de desempleo. Entonces, esos americanos blancos de clase baja, que están comenzando a ser minoría, pero todavía no lo son, están perdiendo numéricamente, ellos se sienten amenazados por los inmigrantes, se sienten amenazados por la globalización, las empresas estaban moviendo sus empleos de Estados Unidos hacia América Latina y otros países del tercer mundo. Entonces, esa gente es lo que lo apoyan a él. Él tiene un mensaje nacionalista, Estados Unidos primero. Entonces, hay millones de personas que creen en ese mensaje. No les importa que el hombre es un vulgarazo, peor que cualquier lustrador, y no quiero insultar a los lustradores, ¿verdad? Es un individuo que todo el mundo dice, este es el presidente de los Estados Unidos, pero parece un matón de barrio, pero lo es, ¿verdad? Pero ese estilo de Trump, y a pesar de que los escándalos de una modelo que dice que tuvo una intimidad con él y que le va a regresar ahora el dinero porque quiere escribir un libro, etcétera, y otros casos que han salido de cosas íntimas de él, lo mantiene en la palestra pública y lo mantiene, es popular Trump. Trump es muy popular, definitivamente es muy popular, pero la gente que lo apoya saben todas esas cosas, pero no les importa. En el caso de los evangélicos, yo les he dicho a los evangélicos, bueno, este hombre públicamente denigra a las mujeres, este hombre públicamente habla de tocarle las partes íntimas a las mujeres, y los evangélicos votaron por él. La Asociación Nacional de Evangélicos, el grupo de la mayoría moral del desaparecido Jerry Falwell, pero que quedó el hijo, todos ellos le dieron su apoyo, incluso Franklin Graham, el hijo del venerable pastor de América, le dicen allá, le decían, porque falleció hace pocos días, todos ellos lo apoyaron a Donald Trump, a pesar de que usa un vocabulario completamente inaceptable. Ningún pastor evangélico sobreviviría a su puesto si usara ese vocabulario, ninguno. Pero él sí sobrevive, aunque él no es pastor, pero él se declara evangélico. Donald Trump se declara evangélico. Los evangélicos dicen que por primera vez tienen a un verdadero evangélico en la Casa Blanca. Yo creo que Donald Trump va a ser reelecto porque ese discurso incendiario pega en esos sectores que ya mencioné anteriormente. La segunda cosa es que la economía nunca ha estado mejor, por lo menos en los años recientes, ¿verdad? Claro. Eso le está dando mucho respaldo.
Definitivamente que sí, le está dando mucho respaldo. Aquellos que son dueños de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, de repente sin hacer nada se están volviendo millonarios, muchos, ¿verdad? Entonces, la economía, si la economía continúa como va ahorita, Donald Trump va a ser reelecto y va a sobrevivir cualquier impeachment, como pasó con Bill Clinton. Sobrevivió un impeachment porque era un orador increíblemente dotado, pero también la economía de Estados Unidos estaba en un nivel de pujanza cuando los republicanos enjuiciaron a Clinton y perdieron. Eso mismo puede suceder ahora. Entonces, tenemos a Trump por lo menos por los próximos, el siguiente periodo presidencial. Bueno, dejemos a un lado al presidente Trump y hablemos de un líder que por muchos años se dirigió a millones de personas, Billy Graham, que acaba de fallecer hace 2 semanas. ¿Qué comentarios tiene usted? Yo leí un comentario suyo de que Billy Graham estuvo aquí en Nicaragua hace muchísimos años. No es que vino en misión pastoral, pasó aquí, hizo una escala técnica. Hizo una escala técnica de 20 minutos, eso fue en 1958, que casualmente el dato mío estaba errado. Yo dije en el año 55, pero después otras investigaciones que hice confirmaron de que él vino en el año 1958, cuando los evangélicos no llegábamos ni al 5% de la población. Sin embargo, unas 5,000 personas se reunieron en el aeropuerto, en aquel tiempo se llamaba Las Mercedes, para darle la bienvenida en esa escala técnica donde se dirigía a Guatemala, donde sí hizo una gran campaña evangelística, una gran cruzada evangelística en Guatemala. Por razones que ignoro, él estuvo en Nicaragua solamente 20 minutos, pero en esos 20 minutos llegó toda una multitud de evangélicos a recibirlo con una manta en español que decía bienvenido. Y esa es la primera referencia histórica que tenemos de Billy Graham con Nicaragua. ¿Y qué opinión tiene usted de él como dirigente evangélico? ¿En realidad era el papa de los evangélicos, como alguno comentó por ahí? Sí, en Estados Unidos se le conocía como el papa protestante. También se le conocía como el pastor de los presidentes, porque él brindaba consejos espirituales, pastoreaba, asistía espiritualmente a todos los presidentes de los Estados Unidos, comenzando con el presidente Harry Truman, que creo que ninguno de nosotros había nacido cuando él llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Ya en la postremería de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Sí, exactamente. Y que fue el primer presidente o el único presidente que ha ordenado un bombardeo atómico contra la población civil, como sucedió en Japón. Billy Graham era un hombre con un enorme carisma, sus dotes como orador eran increíbles y sus capacidades de persuasión con la Biblia en la mano. Su frase favorita era, la Biblia dice, siempre que estaba en entrevistas de televisión, en sermones evangelísticos, la Biblia dice, y ahí estaba el secreto de su éxito espiritual, donde alcanzó, es el ser humano en toda la historia de la humanidad, el ser humano que más personas evangelizó en el mundo entero. Él es el primer teleevangelista. Él es el primer teleevangelista, exactamente. Teleevangelista porque se le ha calificado, porque él inauguró programas de televisión para dirigirse a millones de personas, sí, comenzando en los Estados Unidos. Sí. Él marcó muchos hitos históricos. Él fue el primer dirigente evangélico de envergadura nacional e internacional que defendió a los negros. Fue muy amigo personal del doctor Martin Luther King, el campeón de los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz, pastor bautista. Él desafió el establishment blanco evangélico, que en Estados Unidos es muy fuerte y también de extrema derecha. Billy Graham fue el primer predicador evangélico norteamericano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York, un gigantesco estadio, en 1957. Y el que iba a hacer la oración de apertura era un joven de menos de 30 años, que era el doctor Martin Luther King. Los pastores de la ciudad de Nueva York se opusieron porque era negro, porque era comunista, pero Billy Graham
Dijo, él va a dar la oración y él lo hizo. Y fue un éxito. Eran llenos completos cada noche. Miles de personas se quedaban afuera en las calles. Y Billy Graham tiene ese crédito. También Billy Graham era un hombre profundamente humano y a pesar de que cometió errores, pero sobre todo errores políticos muy serios, como darle el respaldo moral a George Bush para invadir Irak. Él tiene esa mancha. También tiene la mancha de que estuvo muy cerca de Richard Nixon y cuando se dio el escándalo de Watergate le afectó la imagen a Billy Graham. Sin embargo, el verdadero Billy Graham era un hombre muy noble. Por ejemplo, está el caso de Jim Baker, otro televangelista mucho más joven que Billy Graham, que se vio envuelto en escándalos de faldas, etcétera, y terminó en la cárcel. Todo el ambiente evangélico le dieron la espalda. Jimmy Swaggart lo llegó a calificar públicamente a Jim Baker cáncer en el cuerpo de Cristo. Y Billy Graham no lo abandonó. Billy Graham lo fue a visitar a la cárcel, lo respaldó, lo apoyó. Ese era Billy Graham. Era un hombre muy noble. Jimmy Swaggart, creo, si mal no recuerdo, que estuvo en Nicaragua. Jimmy Swaggart estuvo en Nicaragua en la época que se puso de moda en Estados Unidos venir a Nicaragua a desafiar al gobierno sandinista. ¿Al gobierno de Reagan? No, al gobierno sandinista, al gobierno de Nicaragua. Los evangelistas no quiere decir evangélico. Hay mucha gente que a los evangélicos nos dicen evangelista. Billy Graham era evangelista, Jimmy Swaggart era evangelista, Luis Palau era evangelista, que se dedica profesionalmente a la evangelización, a diferencia del pastoreo. Jimmy Swaggart sí estuvo aquí en Nicaragua, cometió un error político que le costó su carrera. Él dijo, Dios me habló y Dios me dijo, yo amo a Daniel Ortega. Hasta ahí llegó su carrera. Cuando aterrizó en Estados Unidos, al día siguiente de decir eso, ya le tenían listo el escándalo de una prostituta, que era cierto, pero no se lo sacaban. Tenían años de estar sucediendo. Le pasaron la cuenta. Le pasaron la cuenta, exactamente. Permítame leer varios comentarios de estimables televidentes esta mañana. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia Reina Valera y latinoamericana? Otra pregunta. ¿Ve posible, señor, que Trump se reelija? Saludo desde la sala de mi casa en Potosí, Rivas. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Sí, vamos a comenzar con la última pregunta. Definitivamente sí, yo veo una gran posibilidad. No quiero ser ave de mal agüero ni nada parecido, pero tengo que ser realista. Por lo menos a como se ven las cosas en este momento en Estados Unidos, Donald Trump será reelecto presidente de Estados Unidos. Lo de la Biblia. Lo de la Biblia. Esa es una pregunta altamente técnica. Tiene que ver con la traductología. La versión Reina Valera es una traducción que ocurrió hace varios siglos de parte de dos traductores de la Biblia españoles, que es una traducción evangélica. Han habido varias revisiones. La revisión más famosa, que es la que yo conozco porque fue cuando yo fui al Instituto Bíblico, esa fue la que aprendí, en ese estudié, es la versión de 1960. Han habido otras revisiones, ¿verdad? Las Biblias se les actualiza el vocabulario. Yo no quisiera entrar a mucho tecnicismo porque es bastante complicado, ¿verdad? Y no hay tiempo también. La versión latinoamericana es una traducción de la Iglesia Católica, también muy buena, utilizando los recursos lingüísticos propios de América Latina. Sería muy complejo explicar los procesos lingüísticos donde el lenguaje está cambiando constantemente en todo el mundo y en todos los idiomas. Entonces, la versión latinoamericana de la Biblia es adaptada en el sentido lingüístico, lingüísticamente adaptada al habla latinoamericana. Con esa explicación entremos a otro tema que quiero su valoración. Recientemente, hace más o menos 2 semanas, después de que el hermano David Spencer, quien es un muy importante dirigente evangélico en Nicaragua, revelara que tenía un cáncer terminal, problema hepático,
solicitó él al gobierno de Nicaragua que le concedieran la nacionalidad nicaragüense, porque él es ciudadano norteamericano que ha vivido muchos años en Nicaragua. El gobierno decidió condecorarlo también, no solamente otorgarle la nacionalidad, sino condecorarlo con la Orden Rubén Darío Independencia Cultural, si mal no recuerdo, que así se llama. Y fue un acto interesante en donde él prácticamente se despidió. ¿Cómo ve, qué opina usted de David Spencer? Bueno, David Spencer es un amigo personal muy apreciado. Yo le tengo no solo respeto, sino cariño personal, porque yo lo conozco desde que yo era un niño. Él es un poco mayor que yo, ¿verdad? Pero mi padre estudió en el Instituto Bíblico de Waxahachie, Texas, hace como 60 años, ¿verdad? Yo era un niño muy pequeñito, pero yo sé que, porque mi padre me lo contó, que estudiaron juntos en el Instituto Bíblico en los Estados Unidos. Eso creó un ambiente más cercano, no simplemente una relación profesional, sino que una amistad personal entre mi padre y él. Cuando yo conocí a David, mi papá era el pastor en la población de Sébaco, que es precisamente donde estaremos hoy celebrando el aniversario. ¿Su mamá era de Sébaco? No era de Sébaco, era de Matagalpa, pero allí fue donde ella fue el último pastorado de mi papá, donde ella, donde mi padre ejerció plenamente en la vida de ella. Entonces, por eso nosotros, sus hijos, decidimos ir allí como algo de valor simbólico, histórico, ¿verdad? Volviendo al hermano de Spencer, pues él ha tenido una larga trayectoria de como 50 años aquí en Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que él se tiene bien merecido este homenaje que se le ha dado, este reconocimiento. Claro, hubiera sido mejor hacerlo muchos años antes, ¿verdad? No ya cuando está prácticamente con un pie en el sepulcro. Sin embargo, es mejor algo que nunca, que no haberlo nunca, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno acertó en otorgarle ese premio o ese reconocimiento de la Orden Cultural Rubén Darío, ¿verdad? Antes de él se le otorgó al doctor Gustavo Parajón un reconocimiento similar. Fue hasta después de muerto, ¿verdad? David, en el caso de David, pues todavía está vivo, gracias a Dios lo tenemos con nosotros por un tiempo más, solo Dios sabrá cuánto tiempo. Pero sí, yo creo que fue una medida acertada del gobierno sandinista, un reconocimiento que el pueblo evangélico debe saber valorar y apreciar. No solamente, sino un hecho muy significativo, además de la condecoración, es que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo fueron hasta Osana. Fueron a la iglesia, sí. Ese fue un gesto de acercamiento que para mí es muy revelador, porque definitivamente los evangélicos, por razones culturales, no voy a decir aquí por política oficial, pero por razones culturales que vienen desde épocas, no precolombinas, ¿verdad?, pero desde épocas de hace como un siglo, hemos sido vistos como ciudadanos de segunda categoría. Entre los evangélicos no existe un oligarca, no hay millonarios entre nosotros. Cuando en tiempos de Somoza, en el Estado Mayor de la Guardia Nacional, no había un solo evangélico. En la Dirección Nacional del Frente Sandinista, que triunfó en el 79, no había un solo evangélico. Los evangélicos hemos estado ausentes. Sin embargo, la situación está cambiando y seguirá cambiando en razón de este crecimiento, quizás no exponencial, pero sí crecimiento indetenible. Es una tendencia que se da en toda América Latina. Los evangélicos estamos creciendo en toda América Latina y no comenzamos a crecer la semana pasada ni el mes pasado. Esta es una tendencia que lleva ya medio siglo. Permítame hacer una pausa y precisamente quiero que regresemos para que nos dé su lectura sobre las posibilidades de triunfo electoral de Fabricio Alvarado, candidato evangélico. No es que el partido sea evangélico, pero él es pastor evangélico en Costa Rica. Y cómo ve el avance de los sectores evangélicos en Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan.
Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. Banpro, Grupo Promérica. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares, siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas. El país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir participando y comunicándose. Tengo varios mensajes. Buenos días, estimados, saludos fraternales. ¿Cuándo habrá sede aquí en Huigalpa? Dice, excelente temática. Soy el docente Ricardo Pedrosa de Huigalpa. Fiel sintonía, dice, muchas gracias a Ricardo Pedrosa. Y tengo otro mensaje también a través de Facebook Live. Enrique Angelitos, dice, así se llama, Enrique Angelitos. Me encanta tu programa, muy balanceado. Muchos creen que ser veraz es estar en contra de, dice el televidente. Muchas gracias por sus comentarios. En Costa Rica van a elecciones el próximo 1 de abril. Fabricio Alvarado, quien es el candidato presidencial del Partido de la Restauración Nacional, que él es evangélico, su esposa también evangélica, lo ponen como candidato evangélico los medios. Está en una contienda apretada en este momento porque las encuestas dicen que hay empate. ¿Cómo ven las posibilidades de ese dirigente? Él tiene muchas posibilidades, aunque
con la excepción del caso Trump, que rompió todos los patrones y esquemas estadísticos y de los expertos allá, yo no puedo pronosticar si Fabricio Alvarado va a ganar la presidencia. No pretendo hacer eso, ¿verdad? Pero en base a la información que estamos manejando, las posibilidades que tiene son muy altas. Primero porque la iglesia evangélica, el pueblo evangélico costarricense, mayoritariamente lo están apoyando. Hay algunos sectores intelectuales de izquierda en Costa Rica que están en contra de él, ¿verdad? Pero son una minoría que no es significativa estadísticamente para inclinar la balanza en contra de él. La otra cosa es que esta es una curiosidad muy importante que tal vez más adelante se puede analizar a fondo, y es que la Iglesia Católica o los sectores católicos están apoyando a Fabricio Alvarado. Bueno, porque se recalentó la campaña con el tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo. Exactamente. Ahora, en ese tipo de situaciones, el asunto es que los evangélicos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la guía suprema de todo cristiano. Los católicos creen lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Pues tal vez ese no es el tema ahora, ¿verdad? Pero entonces, en ese punto del matrimonio entre personas del mismo sexo o entre homosexuales, la Biblia es clara en eso, la Biblia lo prohíbe. Entonces, eso le está dando el voto de los evangélicos y el voto de la militancia católica, y uso la palabra militancia a pesar de que la Iglesia Católica no es partido, porque se trata de aquellas personas que de verdad creen en la palabra de Dios, porque hay mucha gente que es católica solamente de nombre, pero los militantes, que me imagino que son muchos también, esos coinciden plenamente con Fabricio Alvarado. Entonces, juntando a los católicos y a los evangélicos en Costa Rica, lo más probable es que le van a dar la victoria a Fabricio Alvarado, lo cual va a marcar una tendencia política nuevamente inédita que no se había dado nunca en Centroamérica. Fabricio Alvarado es un hombre joven, preparado, él es de derecha, no nos equivoquemos en eso, él es de derecha, él tiene una línea conservadora. Sin embargo, hay muchas posibilidades porque no solamente es un hombre joven, tiene una mentalidad muy avanzada, muy moderna, no para su época, sino para el segmento político de derecha de Costa Rica, ¿verdad? La otra cosa es que la elección de Fabricio Alvarado puede crear una oportunidad única entre Nicaragua y Costa Rica, porque las iglesias evangélicas de Costa Rica y Nicaragua están en contacto, en comunicación. Eso podrá mejorar las relaciones entre ambos países. Es algo que nuestro gobierno debe tomar en cuenta y explorar, lo mismo que las iglesias evangélicas de Nicaragua deben de ver esto como una oportunidad para crear un puente moral, espiritual entre estos dos pueblos. ¿Le daría eso una victoria a este presidente que él es evangélico en Costa Rica? ¿Le daría un impulso a los sectores evangélicos en Centroamérica, dado que el presidente Jimmy Morales de Guatemala, por ejemplo, es evangélico? El presidente Juan Orlando Hernández de Honduras es evangélico. ¿Correcto? No es que sus gobiernos sean evangélicos, pero ellos como mandatarios sí pertenecen a esa religión. Sí, es una tendencia que se está dando en todo Centroamérica, pero hay que anotar lo siguiente: Jimmy Morales es evangélico, pero no es pastor. Juan Orlando Hernández, con quien yo tengo grandísimas diferencias de orden ideológico y político, él es evangélico, pero no es pastor. Lo mismo Fabricio Alvarado, de Costa Rica, él es evangélico, pero no es pastor. Eso marca una diferencia significativa con el caso nicaragüense, donde quienes han incursionado en la arena política de los evangélicos han sido pastores. Y ahí es donde está el error, porque cuando Dios llama a un hombre al ministerio, lo que la Biblia llama el supremo llamamiento en Cristo Jesús, no hay un llamamiento superior a ese, el más grande llamamiento
que puede tener un hombre es que Dios lo llame a predicar su palabra. Bueno, Guillermo Osorno era pastor cuando fue candidato presidencial. Ahora también es pastor y tiene un programa de televisión en un canal. El reverendo Saturnino Cerrato era pastor. Fue pastor. Era pastor y renunció al llamado del supremo llamamiento para ser candidato presidencial, ¿verdad? A Saturnino Cerrato yo lo conozco también desde que era un niño. Él se convirtió al evangelio por medio de mi papá en Bluefields hace, no sé, 55, 60 años quizás. Desafortunadamente creo que cometió un error político, ¿verdad? Ya no digamos en el orden moral y espiritual, porque debió mantenerse en su línea. La política es para los laicos y en ese sentido la Iglesia Católica tiene bien clara su misión, ¿verdad? Yo no he conocido un candidato, han habido ministros que en circunstancias extraordinarias como fue el derrocamiento de Somoza, la guerra contra la Contra, había que defender la vida del pueblo. No se trataba de defender simplemente a un partido o la soberanía nacional, lo cual era importante en sí, pero se trataba de defender la vida del pueblo que estaba siendo masacrado en las zonas rurales de todo Nicaragua. Permítame, tengo una pregunta de un estimable televidente esta mañana. ¿Existe al día de hoy algún dirigente cristiano evangélico inmerso en la vida política nicaragüense que sea fuerte como para dar la pelea en las elecciones presidenciales del 2021? Yo vivo en los Estados Unidos. Perdón, y tengo otra pregunta. Buenos días. Muy buen programa. Pregunto, ¿saben si existe una partida económica para las iglesias evangélicas en cada municipio? Sí, volviendo a la primera pregunta, yo decía, yo vivo en los Estados Unidos y no soy quizás el mejor indicado para dar esta información o esta opinión. De lo que sé, yo estoy en contacto con los pastores. Yo no sé si existe algún pastor que tenga cierta envergadura como para lanzarse. El hermano Cerrato se lanzó y no le fue muy bien. Todos los que se han lanzado no les ha ido muy bien. Pero sí, yo creo que debe de haber, espero que haya, que exista, ¿verdad? Algún joven evangélico que pueda dar la batalla, ¿verdad? Sin embargo, esta es una cuestión que tiene que ver más con los partidos políticos, que en sí las iglesias no deben decidir. Las iglesias no deben decidir quién es su candidato. Las iglesias como iglesias no deberían de tener ningún candidato, como tampoco ningún partido político, por muy autorizado que sea, no debe decirle a la iglesia evangélica lo que tiene que hacer a nivel interno. El otro televidente preguntaba que si en cada municipio, saben ustedes, se destina alguna partida para apoyar a las iglesias evangélicas. Me imagino que él pregunta comparando con el apoyo que reciben del Estado las iglesias católicas. Lo que yo sé es que en el presupuesto nacional hay algunas partidas, muy pequeñas por cierto, para algunas instituciones evangélicas de orden educativo, algunas iglesias nacionales, es decir, que no dependen de denominaciones en Estados Unidos, partidas pequeñas. De lo que sí sé, en base al estudio del presupuesto nacional, es que sí hay partidas para financiar actividades en todos los municipios de la Iglesia Católica, pero hasta donde yo sé no existe una partida para financiar las actividades de las iglesias evangélicas no les pagan la luz, ni les subvencionan universidades, ni colegios evangélicos. Que yo sepa, no. Yo sé que el Estado subvenciona universidades católicas, eso sí lo sé, pero no tengo conocimiento de que subvencione alguna universidad evangélica o que le pague la luz y el agua a las iglesias evangélicas. No les caería muy mal, por cierto. No sería malo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿siente usted que ese avance que hay de sectores evangélicos como en Guatemala, que es mayoritario ahora, Honduras ha ido creciendo mucho, en Costa Rica podrían tomar un impulso? ¿Siente usted que hoy por hoy, cuál es la situación de los evangélicos de Nicaragua? ¿Son mayoría? ¿Son minoría? ¿Están mejor que antes?
Bueno, todo el pueblo de Nicaragua está mejor que antes, aunque algunas personas van a estar en desacuerdo conmigo, pero es obvio que todo el mundo está mejor que antes. Tal vez no tan mejor como quisiéramos, pero sí, las iglesias evangélicas están mejor que antes. En tiempos de Somoza, el pueblo evangélico también fue reprimido. Y la pobreza general que sufría el pueblo de Nicaragua también lo sufrían las iglesias evangélicas. En ese sentido estamos mejor, ¿verdad? Ahora, como iglesia evangélica estamos mejor también porque el primer presidente que entró a un templo evangélico en la historia de Nicaragua se llama Daniel Ortega Saavedra. Y, ¿cuál iglesia se acuerda usted? Yo me acuerdo muy bien y no me esperaba esta preguntita, pero se la voy a decir. Yo era el pastor de la iglesia Siloé en el barrio San Judas, allá por el año 86, 85, 86, por ahí, cuando el comandante Ortega, esa fue la primera vez que él entró a un templo evangélico. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que un amigo mío que ya partió con el Señor, el reverendo José Miguel Torres, el primer ideólogo evangélico revolucionario que yo conocí. De él aprendí la teología de la liberación. Un gran hombre que lamento mucho que los evangélicos no lo supieron apreciar. Él ya falleció. Él estaba dirigiendo un congreso internacional del MEC, Movimiento Estudiantil Cristiano, que es la institución que aglutina a los estudiantes universitarios evangélicos de toda América Latina. Movimiento Estudiantil Cristiano. Y ellos estaban celebrando su congreso aquí en Managua, un congreso internacional. Entonces, el culto de clausura, ellos no querían hacerlo en un hotel donde estaban. Ellos dijeron, vamos a una iglesia. ¿Cuál iglesia? Vamos donde Carlos, dijeron. Y así entonces ellos me pidieron que querían hacerlo allí, y yo me sentí muy honrado que me hayan escogido a mí y a mi capillita humilde. Y entonces él invitó al comandante Ortega y esa fue la ocasión en que él llegó. Pregunta un televidente, ¿no hay persecución para los evangélicos como en otros países? Me imagino que se refiere a Nicaragua, que si hay persecución aquí contra los evangélicos. No podemos decir que en Nicaragua hay persecución contra los evangélicos. Eso sería una aberración decir eso, una falsedad. Sin embargo, por razones culturales, no por líneas partidarias, por razones culturales, hay un marcado prejuicio hacia los evangélicos. Si un pastor evangélico viola a una menor, se pudre en la cárcel. Si un sacerdote católico hace lo mismo, nadie le toca un pelo. Eso, en un Estado moderno, que no tiene religión oficial, eso es inaceptable. Para terminar, le preguntaba, o le reformulo la pregunta, ¿siente usted que los evangélicos han avanzado en Nicaragua? Son mayoría hoy por hoy, porque las encuestas que ha realizado Borges y Asociados, Sid Gallup, MIR, dice que los católicos siguen siendo mayoría, pero que hay un avance constante de las iglesias evangélicas de Nicaragua. ¿A qué le atribuiría usted esa diferencia? Diferencia o ese avance pues de los sectores evangélicos. Hay una diversidad de razones y se pueden ver desde varias perspectivas. Desde una perspectiva académica, y yo no soy el más indicado para ocupar esa tribuna, pero también desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de la pastoral evangélica. Desde el punto de vista académico, de lo que yo he leído, son los sectores más humildes los que buscan a Dios. Son los sectores marginados y despreciados, cumpliendo lo que Cristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es un mensaje poderoso. Y cuando Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. La palabra de Dios, según Cristo mismo lo dijo, es para los pobres. ¿Que Dios discrimina a los ricos? No, pero es que ellos ya tienen su propio Dios y no están interesados en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos ya tienen el becerro de oro con el cual se confrontó Moisés.
Y esa es una diferencia cualitativa. Entonces, los sectores populares son mayoría. Y la evangelización está avanzando, los fenómenos de globalización. Por ejemplo, el doctor Pedro Wagner, que escribe Cuidado, ahí vienen los evangélicos, un libro que escribió hace 40 años. Él es un catedrático de una universidad en Estados Unidos, en el estado de California. Y en ese libro él señala que quiénes y cuándo es que se convierten al evangelio las personas. Generalmente, y eso yo recuerdo, yo era un jovencito que para el terremoto las iglesias se llenaban, para la guerra las iglesias se llenaban, para momentos de graves crisis espirituales la gente busca a Dios. Entonces, por fenómenos económicos que le corresponde a otros explicar, la gente emigra del campo a la ciudad. Cuando llegan a la ciudad sin trabajo, sin amigos, sin familiares, sin nada, se sienten perdidos en el espacio. Ahí es donde buscan a Dios. Antes de terminar, en un minuto, tengo 3 comentarios de estimables televidentes. Muchas gracias. Preguntaba lo de la ayuda a las iglesias porque en mi municipio esperan que el gobierno le financie la celebración del Día de la Biblia cada año. Otro televidente dice, se sienten los evangélicos políticamente incluidos. Y finalmente el último comentario, eso eran 2, ok. Rápidamente, en un minuto, respuesta a esos 2 comentarios. Bueno, el sentirse incluido o no, creo que es una valoración un poco personal. Yo creo que los evangélicos estamos siendo incluidos. El reconocimiento al doctor Spencer es un hecho, ¿verdad? En relación a la cuestión de las partidas para la celebración del Día de la Biblia, eso me sugiere de que el televidente tiene alguna información de que no existe una partida del presupuesto municipal, ¿verdad? Mi opinión personal es que la iglesia evangélica se guía por ciertos principios y eso fue lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico. La iglesia del Señor se gobierna por sí, se financia por sí y se propaga por sí. Es decir, no deberían de haber fuerzas exógenas que nos financien, aunque las iglesias pues son libres moralmente y legalmente para aceptar donaciones, ¿verdad? Pero la iglesia debe de ser independiente, la iglesia debe de proteger su soberanía espiritual. Le deseo buen viaje hoy por Sébaco, Matagalpa, y saludos a la familia. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito este fin de semana. Los esperamos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Estás viendo CDNN Canal